Buenas tardes, niños. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? Buenas Tardes, tardes, profe. Buenas tardes, tardes. ingeniero. Tardes. Deseándoles antes que nada un feliz 2022 para todos ustedes, su familia y nuestras familias, que todos nuestros sueños se cumplan y tengamos buenas bendiciones y mucha salud eh, y mucha prosperidad este próximo 2022. Un abrazo a todos. Arrancamos con la lista. ¿Son qué curso? Uno, no de telemática. 1, 2. Uno, dos, telemática. Sí, Arellano. Arellano. Bacosi. Bacosi. Soy presente. ¿Perdón? Soy presente. Barcos. Presente. Briones. Carrera. Presente, profesor. Carrera. presente, Cedeño. Chancay. Coque. Presente, Díaz. ingeniero. Díaz. Presente. España. Presente. Pegán. Presente. Figueroa. Presente. Gallegos. Presente. Jerry. Presente, Gerardi. Guzmán. Aramillo. Presente. Jurado. Presente. López. Presente. Maldonado. Presente. Montaño. Presente. Montes de Oca. Montes de Oca. Montoya. Montoya. Morales. Morán. Morán. Orozco. Párraga. Presente. Pérez. Presente. Ilay. Presente. Suma. presente, Ruales. Presente. Salazar. Presente. Sánchez. Sánchez. Presente. Silva. Presente. Tavares. Presente. Tumbaco. presente. Inuesa. Bien, ¿quién llegó tarde? Nadie. Bueno. Secretaria. ¿Dónde está mi secretaria? Secretaria. Aquí, profe. ¿Quién falta de exponer? Nadie, solamente las exposiciones que son para la clase de hoy día. Vamos con su grupo, secretaria. Compartan, por favor. Ya, profe.
Buenas tardes, profesor, compañero. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Sergio Barra Galletes, William Colpe Almeida, José Daniel Cabrera Rivera, Yandri. Vamos a hablar sobre lo que es de la democracia. Aparecerá en la segunda mitad del siglo XVII y XVIII, junto con el sufragio universal, luego de la obligación generalizada de la esclavitud y sanción de constituciones que no reconocían. En la antigua Grecia, la palabra Siga. Siga. esclavos extranjeros, y no por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de la antigüedad. Sin embargo, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón, la democracia ateniense tiene pocas similitudes con la democracia vinculada a la abolición de la esclavitud y los derechos humanos. Democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno, instalada en los últimos años del siglo VI a.C. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre la antigua Roma. La democracia romana era similar a la ateniense, aunque concediese a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. El estoicismo romano se definía a la especie humana como parte de un principio divino, y las religiones judías plebiscitarios consultivos. Finalmente, hay democracia directa, cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referendos vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes. Concepto que incluye la democracia líquida. Estas formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suelen haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema. Siguiente. La democracia moderna. La democracia moderna evolucionó en Europa y Norteamérica como una reacción al abuso del poder por reyes y duques. Este proceso duraba algunos 100 años, incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la anarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llevaron a la anarquía en vez de la libertad. Al contrario, las evoluciones lentas durante una generación o más establecieron sistemas políticos estables. La democracia moderna se lo puede definir como una constitución que define los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones en la política. También que la separación de poderes entre el Parlamento, el gobierno y los tribunales.
También se lo puede considerar que son los derechos iguales, la abolición de la esclavitud y de los privilegios, y el derecho igual de voto, que puede ser una persona, un voto. Los procesos democráticos se los puede considerar que es un término referido para designar a una de las formas de gobierno en que se puede ejercerse el poder político de y para el pueblo, en lo cual la violencia parece generalizarse, de ahí la tendencia a acelerar la espiral armamentista con fines geopolíticos, pero de raíces económicas. También se lo puede considerar como siendo consciente de los peligros que esta situación mundial representa para la paz y el bienestar de los pueblos. Considero que nuestra prioridad debe ser la de promover los procesos democráticos de inspiración popular como la respuesta al contexto de polarización y pasar la Guerra Fría y ya bien adentrados en el siglo XXI, los cambios políticos se aceleran debido a los avances espectaculares de la ciencia y la tecnología, especialmente en la comunicación. Los procesos democráticos en los cuales los pueblos de nuestra América viven en un estado de violencia que no podrá ser superada si no se logra una salida pacífica basada en un compromiso político de largo alcance que ponga bases sólidas y de la institucionalidad democrática. Para ello, lo primero que se requiere es que actores locales se sientan a negociar sin presión de fuera y sin otro objetivo que buscar la paz justa y doble que haga posible un mayor bienestar de sus pueblos y plena soberanía en sus decisiones y en el disfrute de sus ubérrimos recursos naturales. La solución definitiva realmente democrática y justa solo se hará cuando nuestros pueblos debidamente concientizados y patrióticamente organizados por partidos y gobiernos revolucionarios u oligárquicos y antiimperialistas conformen estados nacionales sólidos. Las regiones consideradas por el imperio como su patio trasero se ha convertido en las últimas décadas en el corredor obligado por donde transitar la cocaína que consume un sector nada desperdiciado. Y para tener las manos libres y consolidar su tradición política imperial, Estados Unidos necesita desintegrar los estados nacionales de las repúblicas vecinas del sur, especialmente de la más grande de la población y territorio y la más cercana geográficamente como es México. Víctima por excelencia de la elaboración territorial del insaciable tío Sam, México ha sido escenario a inicios del siglo pasado de una revolución de inconmensurable trascendencia en todo el continente que culminó con la creación del Estado Nacional. En las últimas décadas, los partidos tradicionales, el PAN o el PRI, han sumido a ese país en una espeluznante espiral de violencia. La lección que debemos aprender todo lo que actualmente sucede dentro y fuera de nuestras fronteras es que la consolidación de un Estado nacional que posibilite la construcción en una democracia directa y popular debe ser tarea impostergable de todos los países de nuestra América, especialmente de los países situados en el traspatio inmediato de un imperio de la descendencia sacudido por las contradicciones internas irresolubles y por ello mismo generador de una agresiva rayana en el suicidio. Gracias. Bien, vamos con el grupo 1, por favor. Grupo 1, comparta.
¿Sí se visualiza la diapositiva? Sí se ve, pero ponga pantalla completa para que salga toda la pantalla. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo está conformado por Sterling Manzano, Alexis Lai, José Puma, Giovanni Sánchez y Luigi Gallegos. La democracia. Democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su propia forma de gobierno instaurada en los últimos años del siglo VI a.C. Aunque siempre es difícil averiguar el momento exacto en que una palabra empieza a usarse, nuestro término parece Heródoto, un historiador geográfico del siglo V a.C., con el nombre de una forma de gobierno ya entonces objeto de debate. Etimológicamente, democracia significa gobierno del pueblo o popular. La democracia en Grecia clásica. Tanto la palabra como la forma de gobierno que designa surgieron en Grecia clásica. La democracia más conocida y la que exportó este sistema a otras ciudades fue ateniense. Tal como debió ser lo natural en las primeras comunidades políticas, Atenas es a una monarquía que evolucionó hasta instaurar una democracia. Las instituciones democráticas de la Grecia clásica. Las instituciones políticas de la ciudad-estado de Atenas fueron configurándose y evolucionando paralelamente a la formación de su constitución democrática. El Consejo del Areópago era la institución más antigua de la constitución ateniense. Formaban parte de los arcontes más sobresalientes de la vida vitalicia. En las primeras etapas tuvieron atribuciones muy destacadas. Eran guardianes de la Constitución y las leyes, vigilaban su cumplimiento y parte de los magistrados tenían también atribuciones judiciales. El Consejo de los 500, 400 al principio, era el que ejercía el gobierno de Atenas. Sus miembros se elegían anualmente entre todos los ciudadanos atenienses de más de 30 años. La institución más conocida y más identificada con la democracia era la Asamblea, formada por todos los ciudadanos de pleno derecho de los 10 tribus. Se reunía regularmente 10 veces al año. La Asamblea debatía muchos asuntos: acuerdos de guerra, paz, expediciones militares y aprovisionamiento en campaña, valoración de las magistraturas y cargos administrativos, y la elección de estatales. La democracia moderna. Tomando en cuenta el rol del concepto en el marco del Estado moderno, se puede definir como un método, un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas, más que de una determinada ideología. Desde esta óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras cosas, que su órgano legislativos o ejecutivos esté compuesto por miembros elegidos por el pueblo, directa o indirectamente, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica con capacidad para votar y elegir representantes, igualdad de voto y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. A esto se le llamaría democracia formal. Los elementos clave de una democracia moderna son una constitución que define los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisión en la política, la separación de poderes entre el Parlamento, el gobierno y los tribunales, los derechos iguales, la abolición de la esclavitud y de los privilegios, el derecho a igualdad de voto, una persona, un voto. La democracia moderna evolucionó en Europa y en Norteamérica como una reacción en el abuso de poder por reyes y duques. Este proceso duraba algunos 100 años
e incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la anarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llevaron a la anarquía en vez de a la libertad. Al contrario, las revoluciones lentas durante una generación o más establecieron sistemas políticos estables. Gracias, compañero. Como estaban explicando anteriormente, existen también tipos de democracia, así como, por ejemplo, existe lo que es la democracia. En ese sentido, la democracia directa o pura es un tipo de gobierno en el cual los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario, es decir, nadie intermedia por ellos. Estas decisiones son deliberadas o tomadas en audiencias públicas. La democracia indirectiva o representativa, que es otro tipo, es un tipo de gobierno en el que los representantes de cada pueblo, que fueron elegidos en sí por votaciones aquí, como por ejemplo en el país que vivimos, son quienes toman las decisiones. Otro tipo de democracia es la democracia semidirecta. Es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como al pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otros asuntos. La democracia parcial, también denominada no liberal, es un tipo de gobierno que, a pesar de existir la convocatoria a elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son del conocimiento del pueblo, es decir, muchas veces pueden realizar cosas, es decir, procesos que el pueblo no lo conoce. La democracia constitucional, también denominado Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en la ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos, que todos nosotros debemos respetar. Y también, por último, pero no menos importante, está la democracia parlamentaria, que este es un tipo de gobierno que se diferencia de democracia representativa, porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio, es decir, por el voto al poder ejecutivo, que está en manos de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. Listo, ¿quién sigue? Procesos democráticos. En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, es decir, el derecho de la mayoría de los que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que se sea un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con decisión mayoritaria. Las elecciones son el instrumento en el que se aplica la regla de mayoría, haciendo así de la democracia el ejercicio más eficiente, eficaz y transparente, donde se aplica la igualdad y la oportunidad de justicia, práctica originada en los siglos XVIII y XIX, cuando la mujer se hace partícipe del derecho al voto. Además, la democracia contemporánea no se mantiene paralela al régimen absolutista y el monopolio del poder. Es importante no reducir la democracia sencillamente a un sistema de elección de autoridades. Tampoco se encuentra solamente en los gobiernos representativos. La democracia es una forma de vida, una cultura de pensamiento en la que se debe celar por la libertad individual sin desatender el derecho del otro. Gracias. Muy bien, vamos con el resumen. ¿Me escuchan? Sí, no, listo. En las clases pasadas hablamos en la unidad 1 de la historia de la democracia, bueno, de la ciudadanía, y hablamos también de los orígenes en la Grecia y Roma antigua. Y la pregunta era, bueno, ¿por qué? Bueno, porque muchos de esos conceptos
Por ejemplo, el de asamblea todavía se usa hasta nuestros días. Entonces era importante ver cómo era la ciudadanía en la época de la Roma antigua y la Grecia antigua. Luego vimos los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, y planteamos también una preocupación por la aplicación de los mismos, porque se aplica de diferentes maneras. Se habla del derecho a la vida y sin embargo se aprueba el aborto. Se habla del derecho a libre tránsito y sin embargo se practica con visas. Se habla del derecho a protestar y sin embargo los gobiernos reprimen, así como en el 2019 el gobierno Moreno reprimió la marcha. Ahora en enero va a haber unas marchas de los indígenas y ya el presidente está anunciando que los va a reprimir y está atacando al líder de los indígenas. Entonces no hay un respeto. Cuando no eran gobierno aprovechaba cualquier cosa para marchar en contra de Correa. Ahora que es gobierno, no le gustan las marchas, no le gustan los reclamos. Entonces hay una doble estándar, doble discurso entre lo que era cuando no era gobierno y ahora que es gobierno. Entonces eso como resumen un poco de la unidad 1 referente a los derechos humanos. Ahora vemos la unidad 2 que arrancamos con la parte un poco más política, lo que es democracia. ¿Qué es la democracia como tal? Como definición viene del griego demos, que significa pueblo, y gracia, que significa gobierno, gobierno del pueblo. Eso es en teoría. En la práctica veremos que no siempre gobierna el pueblo. Gobierna a veces las élites, como ahora que gobiernan los banqueros y gobiernan los empresarios, o gobiernan los grupos de poder o gobierna el pueblo. Entonces lo que se busca es que el pueblo gobierne para que el pueblo sea servido con obras, y no que gobiernen unos cuantos para que no hayan obras y solo se beneficie a cierto sector de la población. Entonces, eso es democracia, ¿no? Es una forma de organización del Estado. El Estado como tal somos todos y debemos elegir quién nos representa. Hay dos tipos de democracia: democracia participativa, representativa, y la democracia directa. Democracia directa es cuando, como hay poca población, se consulta directamente. Por ejemplo, aquí en mi ciudadela, donde yo vivo, somos alrededor de 60 familias, hay una reunión para 60 miembros y se toma la decisión. Si yo quiero elegir la reina de curso, los reúno a ustedes y votamos por la reina de curso. Es una democracia directa. Se consulta a la totalidad de la población. Pero como somos 4 millones de guayaquileños, es difícil reunir a todos y consultar a todos. Como somos 17 millones de ecuatorianos, es difícil reunir a todos los ecuatorianos y ponerlos de acuerdo y consultarlos. ¿Qué es lo que se hace? Se usa representantes. Eso es lo que se llama democracia indirecta o democracia participativa. Cuando se usa a representantes, cuando votamos para... ¿Cuáles son nuestros representantes? Presidente y vicepresidente, asambleístas, o alcalde y concejales, perdón. Ellos nos representan y ellos tomarán decisiones. No necesitan estarnos consultando cada cosa. Ellos tienen, como ganaron unas elecciones, tienen cómo tomar decisiones sin consultarnos, porque para eso se eligieron. Bien, pasamos a lo que es los principios de la democracia. ¿Cuáles son? Bien, están los principios. ¿Cuáles son? 4 principios principales. El primero es el respeto a los derechos humanos, que se da a medias. Se respeta los derechos humanos en su mayoría, pero no su aplicación. Respeto a reclamar, a protestar. Sin embargo, cuando hay marchas y protestas, se reprime el pueblo o se ataca a los líderes de la marcha. O sea, cuando no eres gobierno te gustaba que la gente reclame a Correa, y ahora que eres gobierno te gusta que te reclamen. Entonces, no hay un doble discurso en cuanto a los derechos humanos. Se dice que se respeta el derecho a la vida, pero se aprueba en algunos países, pero no se aprueba el aborto. Entonces, se pide que se respete el derecho a la libre circulación de las personas, pero sin embargo se pone visas en los países. O sea, hay un doble estándar ahí en cuanto al respeto a los derechos humanos. El otro principio es la limitación del poder, que significa que una persona no tenga
todos los poderes. Pero esto es relativo. Si es un presidente que ha cumplido, ha hecho obras, puede ser reelegido a las veces que el pueblo quiera. Es el pueblo quien decide. Si el pueblo quiere elegirlo, está bien. Y es un doble discurso porque a nivel de presidente no se permite la reelección. Sin embargo, a nivel de alcaldes, tenemos alcaldes que tienen 20 años, 15 años, 25 años de alcalde. Entonces ahí no hay alternancia. Solo cuando les conviene piden alternancia, cuando no les conviene no piden alternancia. Entonces la alternancia debería ser aplicada siempre. Esa limitación de poder debe ser relativa, porque el poder es del pueblo y el pueblo decide a quién elige. 3. La soberanía popular. La soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo quien decide, aunque no siempre lo dejan decidir o no siempre deciden por libre voluntad. A veces los medios de comunicación o la publicidad los influye. Votan porque el candidato anda en TikTok, anda en un patín, porque hace buenos chistes. Vota porque el candidato usa unos zapatos rojos, o sea, o hace candidato, o sea, votan a veces por cosas menos importantes, cuando lo importante es votar por un candidato que tenga experiencia, un candidato que tenga propuestas, que tenga currículum, o sea, que tenga títulos. Sin embargo, a veces no se valora eso y se vota hasta por odio. Y lo último, la igualdad del voto, que eso, bueno, sí se cumple en su mayoría, que antes no se cumplía, hace unos 50 años la mujer no podía votar. Ahora sí hay una igualdad de voto, ahora todos somos iguales ante el voto. Para todos nuestro voto es uno. No es que votas medio voto o no votas. O no votas porque eres negro, porque eres gordo, porque eres flaco, porque eres pobre o eres rico. Los ricos votan igual que el pobre. Los ricos son menos, imagínense, si solo eligieran los presidentes los ricos, solo elegirían gente millonaria que le gobierne para ellos. Por eso los ricos en campaña tienen que convencer a los pobres para que voten por ellos. Para que gobierne como ahora un rico, tiene que convencer o engañar a los pobres para que voten por él. Entonces, pero la igualdad está dada, que cualquiera pueda votar. Votan hombres, mujeres, votan blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos. Esa es la igualdad del voto en general. Bien, damos por terminado el resumen. ¿Alguna pregunta? Kerly Montaño. Cuénteme lo que entendió por democracia y los tipos de democracia que hay. Kerly. No me responde Kerly. Presente. ¿Qué entendió? La democracia es algo en la que podemos participar. Sobre la democracia, es algo en que todos los ciudadanos participamos. No entendí, ¿puede repetir? Que la democracia es algo en que todos los ciudadanos participamos. Problema de internet, no se le escucha bien. Bien, alguien que tenga mejor internet. A ver, vamos con Brigitte Gallegos. Brigitte Gallegos. ¿Está aquí? Brigitte Gallegos. No está. Tiene falta. Ahí vamos a tomar asistencia porque veo que se me han fugado. Arellano. Bacusoy. Falta. Marcos.